Buenas tardes, queridas auditoras y auditores de la Radio Pudet de Ancud. En este su programa La pandemia, una oportunidad educativa. Un programa para reflexionar desde lo educativo. Podemos decir perfectamente que hoy empieza el programa final de esta pandemia, una oportunidad educativa, porque va a ser la misma entrevistada en 3 partes, porque fue una entrevista muy buena, muy profunda, y quiero que la escuchen entera. Así que hoy comienza la fase final de este programa con 3 programas dedicados a la persona que les voy a presentar y que van a entender perfectamente por qué lo he hecho. Hoy traigo a este programa de broche de oro final a mi queridísima amiga Lina Peralta Valdés. Hola, Lina. Hola Carmela, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que estés en este programa, por fin, me encanta, me encanta. Así que ha coincidido que ha sido el broche de oro final, así que yo lo encuentro maravilloso. No se crean que les traigo así a cualquier cosa, es como estos programas han sido todos bonitos, buenos, maravillosos, pues este igual. Lina Peralta es profesora, originariamente profesora en educación diferencial, pero la vida le fue llevando por otros derroteros, poquito a poco. Hizo un magíster en currículum, magíster en dirección y gestión escolar, y además doctora en educación, también es doctora en educación, que estuvo ahí en Barcelona un añito por ahí estudiando, así que doctora en educación también. Y ahora mismo se desempeña como parte del equipo del Magíster de Liderazgo y Gestión de la Universidad Diego Portales, de la Facultad de Educación. Así que les traigo una persona que de verdad está al tanto de lo último y además están poniendo en práctica muchas cosas, pero lo más importante, yo pienso, lo más importante, lo que ella lleva en su corazoncito, ese maravilloso que tiene, es que es escritora de cuentos. ¿Y saben qué? Sus primeros cuentos se generaron aquí en Chiloé, su origen está en Chiloé. Es así, ¿no, Lina? Correcto. Tu corazoncito está Así, con los cuentos. absolutamente. O sea, además de poder conversar, yo creo que no es la primera vez contigo, primera vez, pero hemos estado en otros programas ahí en Ancud y me ha ¿Mm? tocado conversar de educación, de profesores, no sé si de reflexión, que es el tema que hoy día nos convoca, pero ha sido siempre un espacio interesante de aportar también comunalmente y a través de la comuna Chiloé en relación al tema pedagógico. Así que nada, pues encantada además, como dices tú, en origen habiendo motivado la escritura, la naturaleza de esa comuna en particular, los primeros cuentos que yo hice, que son los La cuentos comuna Colegio Chiloé. Ujú. Eso, pues, tú siempre hablabas de aprovechar lo que está pasando en la vida real para meterlo en la sala de Absolutamente. clase, ¿no? Absolutamente. O sea, de hecho, pongo un ejemplo, hace poquito terminé una capacitación con directivos de la sexta región y terminamos el día 11 de septiembre. Entonces, Ya. el inicio de esa jornada, que era la última, además terminando un diplomado, fue abriendo el tema, que es un tema complejo, o sea, hay mucho silencio, la gente aún tiene muchos miedos, y también de abordarlo evidentemente en la escuela como organización, o sea, los temas de memoria son temas de memoria traumática en este país, son temas que además han reflotado fuerte con todo lo que ha significado el estallido social, así que eh, partieron de a poquito, yo di mi opinión acerca de lo que significaba ese día, y poquitos, eran 19 profesores y bueno, fueron de a poco hablando y escuchando, también escuchándose los silencios yo creo que dicen mucho también. Claro, por Así que supuesto. hay que aprovecharlo. Y es un tema, tanto ese tema como también abordamos en algún minuto el tema del pueblo mapuche, por un tema que después te puedo comentar acerca de las conversaciones. También hicieron una autocrítica fuerte de que había muchos temas que están ausentes en la escuela, que no se hablan, porque hay Claro. temor a hablar. Entonces eso también es tema de reflexión. Me parece muy acertado realmente. Ujú. Pero bueno, vamos a irnos al grano ya al tema en cuestión, que es este tema de la reflexión, ¿no? De la reflexión docente, porque este programa vamos a decir que está dedicado, de cierre, está dedicado a los docentes, que los directores y los directivos también son docentes, en su mayoría, así que son todos ahora, ¿no? Entonces, esto es un programa dedicado a ellos especialmente. Entonces, me gustaría saber por qué, el porqué de la reflexión, por qué tenemos que reflexionar. ¿No se está reflexionando? Bueno, ahí es bien interesante cuando uno empieza a abordar la reflexión en los docentes y en los directivos docentes. Siempre la gente asocia, yo hago la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es para usted la reflexión docente? Entonces, en general, es como un momento de conversación, es un momento, se asocia mucho a la observación de aula, a la retroalimentación, lo hacen como
equipararlo, y en realidad, más que un procedimiento o una herramienta, a mí me gusta mucho lo que dice un autor que es John Dewey, que es antiguo, del año 30, pero él dice más bien que es una forma de afrontar y responder a los problemas eh, educativos, ¿ya? Una forma de afrontar y responder al problema educativo. Es una forma de ser maestro, dice, o maestra. Es decir, ubicarse acá, o sea, yo no podría ser docente sin contemplar en mi acervo, en mi quehacer, la reflexión. ¿Y la reflexión acerca de qué? Fundamentalmente acerca del quehacer docente, y eso es la práctica docente. Cuando yo te mencionaba que estaba trabajando con directivos, en la práctica directiva, todos los directivos alguna vez han sido docentes, y ocurre mucho que se va olvidando esa práctica docente. Es bien extraño, pero hay un fenómeno de cuando uno es director o directora, como que se olvida este quehacer que ha estado frente al aula, frente a apoderado, frente a todo lo que significa ser docente, se olvida un poco. Entonces uno trata de volver a que recuerden justamente esa práctica docente, porque es el donde uno pone el énfasis de la reflexión, ¿ya? Es Sí, sobre la práctica. recuerdo que una Ujú. vez me leíste una poesía de Fernando Pessoa, que era muy, muy bonita, que lo explicaba muy bien, ¿no? ¿La Sí, tienes por yo ahí? mira, sí, bueno, yo habitualmente, por este énfasis, digamos, que me gusta mucho leer y también escribir, siempre traigo, creo que es un gran aporte también para los docentes, que uno recuerde literatura, ¿ya? Yo siempre recuerdo también a los profesores y a las profesoras que en la historia de este país, los profesores muchas veces fueron poetas, ¿ya? O escritores, además abogados, y no, teníamos como cuatro, o tipógrafas. O sea, dentro de la historia de los profesores en este país está el hecho que no solamente eran profesores de aula, hacían otras cosas. Entonces siempre traigo algo de la literatura. ¿Y por qué traigo a Fernando Pessoa? Porque él tiene un fragmento, ¿no? Dice, porque tiene que ver con el cambio que yo tengo que desarrollar cuando reflexiono, ¿ya? Cuando reflexiono significa que la reflexión es para el cambio, en gran medida, o para chequear cómo lo estoy haciendo. Entonces, Fernando Pessoa dice, llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas, que ya tienen la forma de nuestro cuerpo, y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía, y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismas o mismos. Es decir, Bueno, cuando plantea puntos sí, fundamentales, o sea, plantea puntos absolutamente, fundamentales. Uno, el mirarse a uno mismo, ¿no? Como parte fundamental. Y lo que exacto. decías al principio del cambio, o sea, evidentemente este programa lo estamos haciendo y yo creo que es una cosa mundial, no es necesidad de justificarse, pero es la necesidad de que el sistema educativo tiene que cambiar, tiene que cambiar. O sea, tenemos que partir de ahí. Si no está funcionando, desde yo docente, ¿cómo, qué puedo hacer, no? Parte un poco de ahí también. O sea, esto que nos planteó este desafío mundial que nos convoca un nano bichito, es que justamente este abandono de las ropas usadas, como dice Pessoa, significa mirarnos críticamente, y ese en gran medida desde la pedagogía crítica, este profesor se transforma en un intelectual transformativo, y para eso tiene que ser en primer lugar crítico de su propia práctica. Ujú. Este momento es un momento, podríamos decir, tremendo, complejo. Estamos en una situación de, no estamos viendo solamente algunos temas, estamos viendo la crisis frente a la muerte y a la vida, o sea, y ahí aparecieron todos los temas. Entonces la escuela no puede estar ausente de ello. Entonces mi pregunta, que yo trabajo todas las semanas con grupos de gente de Antofagasta, de Santiago, etcétera, De gente que y son docentes y directores, son ¿no? dos, no, y directivos, claro. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer a la vuelta? Entonces, por ejemplo, hay respuestas como sí, vamos a trabajar con los cuatro, vamos a acotar el currículum, vamos a trabajar con los cuatro asignaturas fundamentales. Entonces la pregunta es, ¿por qué con esas? ¿Para qué con esas? ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Van a hacer lo mismo que hacían antes? Entonces ahí aparecen, y yo lo he escuchado en tus programas, gente que está trabajando en ABP, en proyectos comunes, que se entroncan y empiezan a tener sentido el trabajo en comunidades, y ahí va cambiando. Pero tenemos también otro grupo de escuelas y docentes y directivos que va a querer seguir con los mismos ropajes, cuando todo esto ha cambiado, o sea, la relación de los padres con los hijos, de los padres o las familias con la escuela.
de la escuela que ya tenés que tener, de hecho, yo digo las puertas abiertas y ojalá las ventanas y ojalá los niños en el patio por un tema de, ¿cómo se llama? De El que ya no nanobicho. es, claro, o sea, exactamente, entonces cambia y, bueno, lo decía bien un director la semana pasada y me pareció súper interesante, porque quedamos harto el rato conversando. Ujú. Esto yo lo, me decía, yo lo aprecio como lo que puede ocurrir en la post-segunda guerra mundial, que es donde nacen todas las corrientes de educación nueva, es que no se, los niños estaban huérfanos, ¿ya? Y empezaron a ver estos movimientos desde Montessori, Plickler, Waldorf, Frenet, etcétera, a entender que la escuela era abierta, que había que trabajar con la naturaleza, que había que trabajar con los ritmos de los niños. Es muy parecido el momento, pero pareciera ser que la tecnología nos dice otra cosa. Y esto no es necesariamente la pedagogía. O sea, tener unos encuentros por Zoom no necesariamente son momentos pedagógicos al 100%. O sea, aquí aparece el tema del cuerpo. Ujú. ¿Qué pasa con la corporalidad? ¿Ya? Yo estaba leyendo ayer un texto, no lo he completado, así que no puedo decirlo así, pero hablaba de la mirada, porque lo que más tiene en contacto a través de este sistema es la mirada, parte del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo sintoniza un profesor con su estudiante? La mirada, ¿ya? Porque estáticamente yo no me puedo desplazar ni tener... Entonces, el tema de la corporalidad, por ejemplo, la importancia del cuerpo, eso ya cambia completamente el currículum. Entonces, son temas a reflexionar, el tema, no sé, del juego, cómo vamos a jugar. De hecho, estamos trabajando con educadores de párvulos que tienen sala cuna. ¿Cómo vamos a hacer con ese bebé que tú tenés que, no pueden dejar de contactarte? Entonces, son miles de temas que no es lo mismo que antes del 13 de marzo. Claro, por supuesto. Entonces, estamos en una situación que merece la mayor cantidad de momentos de reflexión Y me, con- y me- abandonar los ropajes. Claro, claro, un Ujú, momento importante, clave, digamos. ujú. Me contabas antes que Freud hablaba de tres profesiones imposibles. Tres Sí. profesiones imposibles. ¿Cuáles son esas tres profesiones? Bueno, sí, dentro digamos, de los autores que uno sugiere para leer, de hecho hay un texto que está online, que es de Philippe Perrenau se escribe, que es el oficio de enseñar. Bueno, dentro de ese libro aparece justamente por las dificultades de la reflexión docente, porque es meterse en un ámbito como de las zonas oscuras, ¿ya? De ese lado de la fuerza, como diría desde la Star Wars, ese lado de la fuerza que nadie, ningún ser humano le gusta mucho andar, porque es justamente a partir de esos ámbitos donde uno más aprende acerca de su quehacer, como persona, como también como docente. eh, Freud, justamente él toma alguna cita de Freud donde dice que hay tres profesiones que son imposibles, ¿ya? Lo llama así, tan drástico como puede ser este psicoanalista. O sea, y una de esas es los docentes o las docencias, junto con los políticos y los psicólogos, en gran medida porque el trabajo está relacionado con personas, ¿no? Y además con un vínculo, ya sea terapéutico, pedagógico o de la ciudad, por así decirlo, en lo político, de la polis. Entonces, para conocer al otro necesito conocerme. Entonces, eso es bien imposible, digamos, en el sentido de que es posible, pero me refiero a que es complejo. Entonces, en la medida que yo quiero ejercer mi oficio, necesito volver a mí, ¿ya? Claro, porque Y entramos en bueno, la parte esta de la reflexión que partimos de que hay que conocerse a uno mismo, ¿no? De que hay que mirarse en exactamente, introspección. Pero nos justamente. encontramos generalmente, no es todos, por supuesto, aquí nunca nada es Ujú. todo, ni nada, ni nunca, ni siempre, pero hay una especie de resistencia al cambio, ¿no? Hay una resistencia al cambio que yo encuentro que es equivalente a la resistencia al cambio que hay en la sociedad. No podemos decir que los docentes, Totalmente. oye, ellos se resisten al cambio, yo no, yo que no, somos Exacto. todos, los padres nos resistimos al cambio y los docentes también. Ujú. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Cómo es tu propuesta? ¿Y en qué, y por qué? ¿Por qué esta resistencia al cambio también? Como bien dices tú, o sea, efectivamente digamos, una persona que se dedica a otros quehaceres en la vida, podría no estar encontrándose consigo mismo y vivir una vida como para algunos alienada, digamos, en un statu quo, vivir, o sea, nacer, vivir y morir y no pasa nada, en el sentido de que ese fue tu vida y valorable, pero en el caso de estas profesiones, justamente por eso me parece súper interesante lo dicho, es que necesariamente tenemos que mirarnos porque nuestro quehacer impacta a otros, ¿ya?
Y ese impacto puede tener distintas posibilidades de complejidad. O yo reproduzco una realidad dentro de la escuela, en este caso para llevarlo, digamos, a la sala de clase, y todo lo dicho dentro de las normas, protocolos, políticas que han sucedido en el último tiempo en términos de equidad, inclusión, formación ciudadana, género, aceptación de diversidad, etcétera. Si yo no las pongo a disposición porque yo tengo creencias que no he analizado, estoy reproduciendo un sistema inequitativo. O sea, hoy día se habla mucho de liderazgo, por ejemplo, para la justicia social. Y eso es, o sea, que yo traigo una sociedad democrática adelantada al aula. Pero si yo no me reviso, puedo estar reproduciendo inequidades solamente con decir algo a mi estudiante. Es solamente un tema, Qué por así interesante eso, porque tú una vez me pasaste un libro maravilloso que se llama Ojos que sí ven. Ese libro se lo recomiendo, ni te acuerdas, pues decirlo. me lo pasaste tú y me lo leí enterito. Sí, Ojos que sí ven, que sí, es de un la caso Cecilia Fierro, sí. En México Ujú, sobre convivencia sí, escolar. Y precisamente era en una zona de México, de la Ciudad de México, súper ujú, conflictiva. No estamos, es como muy conflictivo, no podemos decir que sea un sitio paradisíaco donde se aplicó esto. Y ujú. justamente uno de los puntos que decían es que la buena convivencia escolar empieza en la sala de clase con el mismo docente, o sea, es la importancia del docente en cómo se relaciona como persona con los estudiantes y en qué metodologías, o sea, cómo hace la clase. Son los dos factores fundamentales que a veces la convivencia escolar, especialmente en los adolescentes, también en los niños, estamos todo el rato con el tema de que son los niños los que están mal, son los niños los que son revoltosos, son los niños los que no me obedecen, son los niños los que no... Todos son los niños. Sin embargo, este libro te daba la vuelta a la tortilla, ¿no? Y te decía, no, aquí hay un papel fundamental del docente, del docente. Dejemos de controlar a los niños y fijarnos en los niños y veamos qué pasa en la sala de clase. Para eso se necesita Claro. reflexión también. Exacto, entonces, por eso lo que yo llevaba, digamos, a lo que señalaba Dewey, que era la reflexión. Entonces, más que procedimiento, eso es una actitud importante respecto a el ser maestro o maestra, y eso significa mirarse. Y mirarse, yo me quedo harto con lo que, bueno, el tema de mirar al otro, ya de que aparezca y que florezca. Eso significa, por ejemplo, una crítica y una autocrítica al adultocentrismo. O sea, si yo miro el quehacer docente desde mi perspectiva de adulto y no tomo en cuenta las realidades del grupo, el contexto socioeconómico y cultural, el desarrollo, y lo conversamos en algún minuto, de la neurociencia, o sea, en qué estadio de desarrollo están los niños, cuáles son las posibilidades que tengo, y ahí yo gradúo lo que les propongo en términos de enseñanza, como ciertos productos que pueden estar asociados al currículum. Voy abandonando un poco lo que significa el otro ser que está como esperando estas posibilidades y ofertas que yo le hago en términos de desarrollo. Entonces, eso significa saber, o sea, permanentemente un desarrollo profesional que significa mirarme como maestro. Y ahí aparecen tres cosas que a mí creo que son, como uno dice, son súper sencillas, entre comillas, de decirlas, pero muy difíciles de practicarlas. Lo que Dewey propone en términos de estas actitudes para la reflexión es que en primer lugar el docente tenga apertura intelectual, ¿ya? Y aquí, digamos, lo conecto mucho con otro autor que se llama Enrique Hirú, que nos propone, digamos, que los profesores pasen de ser técnicos reproductores Uh -huh. a una lógica de intelectual transformativo. Entonces son muy similares, o sea, tener esta apertura a la posibilidad de conocer y reconocerme humildemente que siempre estoy aprendiendo, no tengo toda la verdad, y a lo mejor mi colega tiene más habilidades para ciertas actividades o cursos o niveles que yo no las tengo, y aprendo del otro. Entonces el colectivo, que también lo apoya, digamos, este autor que yo le decía de Perrenot, dice, bueno, también se aprende a reflexionar colectivamente. Uh -huh. Entonces, esta apertura intelectual, la capacidad también de aceptar que, o sea, el error como una posibilidad de aprendizaje, que en la escuela es súper desconocido. O sea, descalificamos a nuestros estudiantes, nos descalificamos entre adultos, y va generando eso, la no aceptación del error como fuente de aprendizaje, una gran desconfianza entre la escuela. Hoy día en Chile hay estudios que nos señalan el alto nivel de desconfianza entre las comunidades educativas, que hoy día las que estaban mejor paradas en términos de confianza han logrado sortear con mayores posibilidades el tiempo pandemia. Uh -huh. Entonces, tenemos un tema, bueno,
nuestro país tiene un quiebre de confianza importante entre todas las instituciones, pero internamente la escuela tiene dificultades de confianza. Entonces, ¿cómo yo me paro a reflexionar si no confío en el otro? ¿Ya? Entonces, hay algo que tenemos que mirarnos y decir, bueno, ¿en qué hemos estado parados como docente, como directivo, frente a la capacidad de reflexión? Que no es, insisto, no es el tema, yo voy a ver un aula y le devuelvo al otro en una retroalimentación, en una lógica eh, bien Jerárquica. jerárquica, porque desde la perspectiva de la reflexión, aquí hay dos que miran un mismo fenómeno y este que está siendo, por así decirlo, el protagonista de esa experiencia educativa, que sería el profesor observado, es que tiene la mayor cantidad de respuestas para decir por qué hizo lo que hizo. El que está acompañando podría hacer las preguntas eh, más críticas en el sentido, y preguntas que son bien de parafraseo y que no están dentro de nuestro lenguaje habitualmente. O sea, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Eso que estás hablando va dentro de lo que es la observación en aula, que a lo mejor hay auditores que no saben lo que es, que consiste en que los directivos entran en el aula cuando el profesor está dando clase, ¿no? Claro, lo que pasa es que dentro del proceso de mejoramiento educativo que hubo en este país a partir del año 2008 con la propuesta de este sistema de algunos recursos mejor implementados para las escuelas, que era la ley CEP, ¿ya? Donde se daba más recursos a aquellos niños que tenían más dificultades o vulneración. Bueno, estos recursos permitían que la escuela planteara un programa de mejoramiento. Y dentro de las sugerencias que se dan era mejorar, obviamente, las prácticas del aula. Y dentro de eso, una sugerencia era observar clase y acompañar ese proceso de mejoramiento con los docentes. Pero ¿cómo se entiende la observación de aula? Se entendió inicialmente como una lógica administrativa, había que hacerlo, ¿ya? Y quien tenía que hacerlo, evidentemente, era como los equipos directivos que estaban funcionando con 50.000 otras actividades. Entonces, la lógica de observación es yo observo, o sea, te aviso, hay una pauta a lo mejor, hay un acuerdo, te aviso, voy, termina esto, te devuelvo lo que vi, ¿ya? Y hay compromiso. Bueno, generalmente ese trabajo se cortaba porque en medio había que atender otras demandas, y muchas veces el reclamo de los docentes era que no se terminaba el ciclo, o sea, me iban a ver, pero nadie me decía cómo estaba, en esta lógica también de dependencia, es decir, que hay otro que me dice si estoy bien o no estoy bien. Entonces había una lógica administrativa y también una lógica como de punitiva, en el sentido de que si no lo hago bien, tengo ciertas indicaciones y cierto temor a que me vayan a ver, entonces hay una lógica más policial. Sí, porque el miedo tiene mucho en este sistema, ¿no? En que no haya cambios, el miedo yo encuentro que tiene un papel fundamental. Yo creo que el miedo está súper asociado a la desconfianza, o sea, cuando tú no confías en el otro, aparece la sospecha, el miedo, y las consecuencias de algo que no sabes que pueda ocurrir, o sea, es bien perversa, digamos, la lógica de no tener confianza, y ahí uno dice que es la confianza, o sea, hay autores que te hablan, de hecho también usado el último tiempo, que es Tatnen, eh, que habla de que la confianza tiene 5 componentes, ¿ya? La benevolencia, o sea, que uno tenga real preocupación por el otro, ¿ya? O sea, yo te voy a ver y te quiero estar contigo porque quiero que esto funcione, etcétera. Que haya honestidad, o sea, entre lo que yo digo, te comunico y las acciones que realizo. Que haya apertura, ¿ya? La confianza se genera en espacios donde hay aceptación de diferencias, de pensamiento, opiniones divergentes. Eh, que haya fiabilidad, ¿ya? Cumplir las decisiones y promesas que se han impuesto dentro de una organización. Y finalmente, que haya competencia, o sea, y aquí siempre son bien cuestionados los directivos, o sea, la competencia de que declaró que iba a hacer algo bajo estas condiciones, en realidad se realizó bajo estas otras y la gente empieza a perder la credibilidad, ¿ya? Entonces, es un gran confianza dentro de la organización, así que bajar los temores, la inseguridad es un gran desafío para quien asume Sería una como un organización. primer paso, entonces, ¿no? Porque queremos que los profesores sean capaces de reflexionar y de tomar la decisión de mirarse a ellos mismos, pero primero habrá que generar un ambiente de confianza, ¿no? Es como un previo Ahora, de los directivos antes de... Eso, ahora,
insisto, o sea, creo que algo que tiene que poner mucha atención un directivo, pero piensa tú que un directivo llega a una organización muchas veces, habitualmente llegan externamente. La última, ¿cómo se llama esto? Programas de alta dirección pública para efectos de asumir direcciones está la indicación de que llega mucha gente externa. Habitualmente no es alguien ni siquiera de la comuna, o vienen de sistemas particulares subvencionados, entonces son outdoor, por así decirlo, vienen de fuera del sistema. Entonces, conocer cómo está la confianza entre una organización, primero que nada, no puede hacer mucho inicialmente. Primero tienes que conocer la organización, su cultura. Entonces ahí uno puede chequear si esta cultura tiene un sistema, tiene una condición más nutritiva, hospitalaria, o más tóxica, inhóspita. Y eso, este directivo que llega tiene que tener esas herramientas de diagnóstico. O sea, bueno, hay varias herramientas para conocerlas, pero de repente uno conversa con directivos ahora y muchas veces no han visto estos temas. Entonces, cuando uno reconoce que una organización está tóxica, entonces yo le preguntaría, ¿cómo uno reconoce que está tóxico? Bueno, aquí hay muchos conflictos, por ejemplo. ¿Ya? Ya, pero hay otras cosas más que te dicen que una organización está más bien tóxica. ¿Ya? Hay percepciones, por ejemplo, de injusticia, que las cosas, digamos, algunos sí, otros no. No hay reconocimiento, por ejemplo, de las personas, hay mucha descalificación, hay mucho predominio en la crítica. ¿Ya? Y aquí aparece muy fuerte, por ejemplo, que la gente se instala mucho en los errores de las personas y no en sus posibilidades. Ah, no lo sabe hacer, entonces yo no te tomo en cuenta nunca más. Entonces, son varios elementos que aparecen cuando un clima es tóxico, ¿ya? Y eso es muy importante que tanto los directivos como los profesores dentro de sus mismos cursos detecten cómo están esa circunstancia en términos de la confianza, porque esto quebra la confianza y no genera espacio para la reflexión colectiva ni personal. O sea, cuando hay sensación de arbitrariedad, ¿ya? De sentirse invisible. Yo, bueno, he trabajado en muchas organizaciones y hay organizaciones que tú dices, desde la puerta, tú te sientes parte de la organización, la secretaria, el auxiliar que te recibe, el patio, uno siente que te pueden agredir en el patio, y entras a otras organizaciones que desde en la entrada, que te piden los datos, que hay portones, 2 portones, 3 portones, y recién entras, tú ahí ya lees qué nivel de confianza hay con las personas. Entonces, ¿dónde es más, y es un poco el ejercicio, dónde son mejores condiciones para reflexionar, donde hay espacios de confianza? Entonces, tiene que saber leer quien va a generar espacios de reflexión docente, hacer un mapeo del punto de vista socioinstitucional de cómo están las condiciones para ello, porque pueden no existir. Claro, Entonces, primero, igual todo esto que estás contando respecto a directivos y profesores también implica en cierta medida ir mejorando como las habilidades socioemocionales, ¿no? absolutamente. Porque un problema que tenemos los adultos hoy en día, y aquí estamos todos, igual, no es solo los docentes, es esa desconexión que tenemos con lo emocional, lo poco que nos conocemos emocionalmente, las pocas habilidades emocionales que tenemos. Y es tan necesario para una buena educación. ¿Cómo ves todo este tema? Yo, mira, creo que, a ver, tú me hiciste una pregunta en antes, ¿cómo veía que se podía hacer? Yo insisto que esto ha sido complejo, este momento que estamos viviendo. Creo que una oportunidad que apareció infinitamente a partir del confinamiento, aparece la necesidad del vínculo, ¿ya? Una de las cosas que más yo les pregunto ahora a los directivos, porque aparece el tema de retorno cada una semana de parte del ministerio, o sea, ahora sí, vamos a volver, estamos en eso desde abril, pero yo les he preguntado, bueno, la gente tiene mucho temor al retorno por diversas razones, desde administrativas hasta emocionales, pero ¿cómo tú te imaginas? Y como el chiste era, tú te imaginas como cuando abren los malls y la gente entra así, pero me acuerdo un mall de Independencia, desesperada para buscar no sé qué. Bueno, te lo imaginas así a los niños volviendo, abriendo las puertas de la escuela y los niños entrando así como en tumulto, a pesar que iban a ir como por niveles, digamos. Entonces, eh, fíjate que no se imaginan tanto eso porque creen que tiene que estar mucho más tranquilo, pero que va a haber. La imagen que fue muy interesante era imaginar a los más chiquititos, por ejemplo, que las madres o los padres no querían soltar a sus niños, ¿ya? Para que Una entraran a imagen la que escuela. tenían en su mente. Una imagen, y ese tiene que ver con el vínculo, o sea, el vínculo, quieras o no,
se ha desarrollado sobre todo en aquellas familias que han estado con mucho teletrabajo, ¿ya? Que no han sido todas en Chile, otras que tienen que desplazarse, pero que pasan más horas con los hijos, a las que pasaban antes. Hablo de ciudades, por ejemplo, cabeceras de región, que en el fondo la persona sale en la mañana y llega en la noche de su trabajo, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, insisto, de las comunas como Ancú, que tienen más espacios de encuentro por la cercanía de las distancias, ¿ya? Entonces hay un tema, primero que nada, del vínculo de las familias con los hijos, de los mismos profesores y sus familias, y de volver, y sus hijos, ¿ya? Entonces aparece el concepto del vínculo, ¿ya? Parece que la escuela, hoy día lo que se echa de menos es el vínculo, y cómo restituirlo. Entonces yo voy a volver a una escuela donde ese profesor, o ese educador de párvulo, cómo vuelve a conectarse. Entonces por eso yo te hablaba de la corporalidad, porque aquí lo que está, y hay que reflexionarlo fuertemente, ¿cómo? Porque el cuerpo es el que está como en cuestión, o como dice la palabra muy usada, en disputa, ¿ya? El cuerpo para efectos de la salud, el cuerpo para efectos de la conexión con el otro, porque el tema, por ejemplo, de las manos, a mí me apasiona el tema de la corporalidad en la escuela, pero el tema de las manos, o sea, el vínculo con los niños más pequeños, es que tú tomas las manos de los niños, es la piel que se conecta y se Piel genera el con vínculo. piel. Claro, entonces lo más terrible que nos va pasando como adultos y que va, mira, el grande de los temas de la reflexión es que cuando se hacen círculos reflexivos, mucha gente se emociona y llora, ¿ya? Porque uno se vincula con el profe. Entonces la pregunta es, ¿a qué le tienen miedo en esos espacios? A que la persona llore. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace una persona cuando llora a otro? Y sabes que no hay respuesta, entonces pucha, uno tiene que decir, bueno, uno toca el hombro, po, toca al otro, ¿ya? Volvemos a Y la la gente corporalidad. la corporalidad, y fíjate que eso se ha ido saliendo de la escuela y de los profesores. Entonces ahora lo necesitamos. ¿Cómo entonces estos temas del vínculo, que están tan ausentes de la reflexión, pero también de la conexión dentro de la sala de clase? O sea, un niño sentado 10 horas, 8 horas, es que la escuela perdió completamente la lógica del cuerpo. Los profesores sentados, ahora sentados además 10 horas, ¿qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Ya? Porque ese es el encuentro, no solamente de conversación en la escuela, sino también de corporalidad. Ese es un tema, y nosotros no hemos sido formados, y nos hemos desconectado del cuerpo, y no hemos sido formados como docentes para trabajar con fuerza en nosotros mismos, nuestras emociones, nuestras historias, para poder trabajarla ahora en este contexto en que hay miles de historias, hay miles de emociones, mucho miedo, pero también hay mucha gente con mucha esperanza. Entonces, todo eso, ¿cómo lo trabajas en el aula? Entonces, esas son las conversaciones que se deberían estar sosteniendo, no solamente, y si son también importantes, la cantidad de horas, cuántos profes vamos a aguantar. Y el otro día a mí me decían, pucha, tenemos dentro del equipo directivo, ponte tú, el 50% tiene sobre 60 años. Entonces son gente más expuesta con enfermedades preexistentes, entonces vamos a contar con todo. Hay de temas operativos hasta estos otros temas desde el punto de vista reflexivo. Eso, Lina, reflexionar. Reflexionar es lo que buscamos con este programa y lo que invitamos a todos a hacer en sus ámbitos personales o laborales para generar los cambios que necesitamos, ¿no?, en esta sociedad que tenemos que sanar y que nosotros los adultos somos los responsables de sanarla. Así que a mirarse aunque nos cueste. Ese es el camino, yo creo. Así que nada, les dejo hasta acá porque se nos acabó el tiempo y la segunda y tercera parte de esta entrevista serán la semana próxima y la siguiente. Y con eso terminamos este programa. Así que no olviden que lo tenemos subido, este y los anteriores, lo tengo subido al canal de YouTube Aprendiz de Humana 00 y que les invito a suscribirse. Pues si después de que se acabe el programa grabo alguna entrevista o alguna otra cosita, será la única manera de que se enteren. Así que nos vemos pronto y seguimos con esta profunda reflexión, profunda, nada de superficialidad, aquí a la yugular, el próximo miércoles en La Pandemia, una oportunidad educativa.